Vamos a empezar con la clase. Nosotros decíamos que esta materia va a pensar la relación entre la educación, entre la ciencia y la tecnología, ¿sí? Si nosotros tenemos que decir qué es educar, una definición así cortita y muy abarcativa acerca de educación podría ser esta. Educación son los fenómenos relacionados, ¿sí?, a la producción, distribución y apropiación del conocimiento en pos de insertarnos en una sociedad. O sea, hay un saber, son fenómenos, o sea, no estamos definiendo, sino que nos estamos como acercando, estamos espiando a ver qué pasa con la educación. La educación sería ese momento en donde nosotros miramos, contemplamos lo que pasa, sabemos que hay educación porque hemos recibido, porque hay escuelas, porque hay familias, porque hay club, porque hay sociedad. Sabemos que se produce un conocimiento, o sea, ese conocimiento no viene de la palabra del rey, ni baja ni la voz del ángel que dice, he aquí el conocimiento, no. Sino que el ser humano produce conocimiento y esa producción no es decir, bueno, me siento a escribir, sino que está llena de tensiones, de luchas. Por ejemplo, ¿enseñamos con tecnologías? No enseñamos. ¿Le damos guita a las escuelas para que tengan internet y recursos tecnológicos? Se lo quitamos. ¿Enseñamos ESI en las escuelas de educación sexual integral? Y sectores conservadores van a decir, no, eso para la familia, ¿no? ¿Cómo le van a hablar de vagina y de sexo y de género y de trans y de cisgen? No. Entonces, el saber se produce, ¿sí? Fenómenos relacionados, que es educación, un saber que se produce, ¿sí? Acá la pongo en la mano, que saber que se produce, producción, distribución, o sea, que se reparte a lo largo de la sociedad. Pensemos esto, el saber en nuestra sociedad está repartido. Una cosa va a aprender en la familia, otra cosa lo va a aprender en la sociedad, en el club, con los amigos, otra cosa en la escuela, ¿sí? Básicamente alfabetizarse en la escuela. La sociedad no te da alfabetización, está probado eso. O sea, si nosotros dejamos la comprensión del alfabeto y el sistema alfabético en manos del mercado, o sea, el mercado hace lo mismo que hace con el alcohol en gel. Cuando más lo necesitas, menos lo tenés. Así. Ese es el mercado. Bueno, entonces es producción, distribución, lo distribuye, pero la educación no termina solamente ahí, sino que la educación, el termo de la vida, este termo no tiene historias, tiene viaje, tiene norte, tiene Alto Perú. Entonces, la educación no termina ahí, sino que la educación termina cuando el otro se apropia de ese saber. Cuando el otro, la otra, leotre, se apropia de ese saber, dice, sí, esto que se produjo, que se distribuyó, yo lo tomo. ¿Sí? ¿Por qué lo tomo? Porque el aprendizaje, fíjense, voy a tener una definición de aprendizaje. El aprendizaje es la modificación relativamente estable de las pautas de conducta en función de la adaptación a un medio. Qué chorizo, ¿no? Los maté ahí, los maté, tomen la punta. O sea, los seres con vida nos adaptamos al medio, ¿sí? Pero no nos adaptamos vertiginosamente, sino que nos adaptamos al medio paulatinamente. Entonces, el medio nuestro es un medio social, es un medio natural, pero es un medio social, o sea, modificado por nuestra sociedad. Entonces, ahí termina la educación, o termina no, o sigue avanzando, cuando nosotros vamos entrando en este todo social que nos antecede y que nos, o sea que, no sé si necesita de nosotros, pero sí nosotros necesitamos de él. Bueno, entonces ahí tenemos educación. Después tenemos ciencia. ¿Cómo podemos definir ciencia? Y ciencia es una reflexión ordenada, metódica, con sus leyes. Estoy tirando una definición simple, ¿no? Con sus leyes que persigue un fin. ¿Sí? ¿Cuál es el fin? De alguna manera controlar, predecir, ¿sí? Manipular la naturaleza y la sociedad. ¿Sí? Y la tecnología son, como decíamos en el video de la clase pasada, la tecnología son aquellos dispositivos pensados por el hombre aplicando la ciencia que desarrolló antes. El termo
es un dispositivo tecnológico. ¿Sí? Muchas veces nosotros asociamos tecnología a electrónica, pero podemos decir que el termo es un dispositivo tecnológico porque lo que hace es de alguna manera concretizar una idea que es ¿cómo puedo hacer yo para que el agua no se enfríe en el mayor tiempo posible? ¿Sí? Entonces el ser humano piensa un dispositivo metálico. Uy, se me fue la cámara, perdón. Piensa un dispositivo. Ahí está. Piensa un dispositivo que es... ¿Qué pasa? Entonces el ser humano piensa un dispositivo y ese dispositivo tiene que ver con un pensamiento científico detrás. ¿Me explico? Se me está moviendo la cámara. Tiene que presentar un dispositivo ahora que seguramente lo ha pensado y que yo no lo tengo, que tiene que ver más que nada con sostener el celular. Ahí va. Perfecto. Quedamos. Vieron que los libros sirven para algo, para apoyar el celular. Entonces, tenemos acá un poco una aproximación así conceptual a lo que sería el título de la materia, Educación, Ciencia y Tecnología. Nosotros nos damos cuenta, la clase 1 va a tratar esto, que es un poco pensando en la contemporaneidad del siglo XXI, nos damos cuenta de que los dispositivos tecnológicos de la escuela, el pizarrón que tengo acá, tengo que mover el celular ahora, el pizarrón que tengo acá, es un dispositivo del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, y o sea, como que por momentos queda obsoleto. Sin duda, a mí me encanta el pizarrón, yo no puedo estar sin una tiza en la mano, pero me doy cuenta de que por momentos queda obsoleto y que pasan cosas, disculpen, esto no se debe hacer. Esto, llega a agarrar un youtuber de raza, me echa a la miércoles. Ahí está, no. Vamos de vuelta, ahí está. Disculpen, pero esto es improvisación. Ahí está, ponemos el termo acá. Entonces el pizarrón que tengo acá, que yo se lo quería tirar a mi compañera y ahora me está sirviendo, que dice Educación, Ciencia y Tecnología, es un dispositivo tecnológico del siglo XVIII. ¿Sí? Ahora nos damos cuenta de que el mundo ha desarrollado un montón de tecnología porque desarrolló ciencia. Pero es como que cuesta, y ustedes van a ver en los videos y en los textos, cuesta armonizar ese avance tecnológico con lo que pasa dentro de las aulas. Si nosotros tenemos que pensar la contemporaneidad, vemos ese desfasaje que hay entre un aula, ¿sí? Con pizarrón, todos sentados y demás estáticos, con lo que pasa fuera del aula, o lo que está pasando ocultamente con el pibe con el celular mirando ahí, riéndose, googleando, ¿sí? A veces a mí me pasa que yo digo, bueno, Aristóteles, siglo IV, siglo V antes de Cristo, y ya los pibes ya saben que Platón nació en el 427. ¿Por qué? Porque lo googlean. ¿Se ve? Entonces la clase 1 va a intentar plantear ese desfasaje que hay, ese desencuentro, por decirlo así, entre el siglo XXI. La clase 2, fíjense que dice La Vuelta al Caos. Y yo les voy a subir dos textos ahí. Uno de Pablo Pinó, un historiador argentino, y otro texto de una antropóloga argentina, Paula Sibilia, que de alguna manera nos van a contar cómo en la modernidad, ¿sí? Más que nada la modernidad, fíjense cómo la definimos. A mí me gusta definir, ¿no? Soy un poco hincha con estas definiciones. Es un poco un berretín mío. Si les ayuda bien, y si no, ya saben qué hacer, ¿no? Eliminar definitivamente y chau, pero no sirve. La modernidad, más que nada, es una actitud de transformación. El ser humano se da cuenta de que puede transformar la realidad. ¿Qué está diciendo, Manuel? Nada nuevo. No, sí, una novedad impresionante para la humanidad. Nosotros hasta el siglo XV, nosotros de alguna manera, el ser humano, dice un pensador, un profesor de filosofía de Rosario, Vasconi, dice, el ser humano se acomodaba a la naturaleza. Pensaba que la naturaleza era de una manera y se acomodaba. Yo nacía
en una familia de carpinteros, porque porque mi papá había sido carpintero, porque mi abuelo, porque mi bisabuelo, y es muy probable que yo sea carpintero y mis hijos y mis nietos carpinteros. ¿Sí? Yo quería comer tomate. Si fueron a comprar tomate ahora, está carísimo y aparte es plástico. Entonces, yo quería comer tomate y en la antigüedad tenía que esperar el verano para comer tomate. Pero ahora puedo, de alguna manera, fíjense, en la antigüedad tenía que adaptarme a los ciclos de la naturaleza. Ahora en la modernidad la cosa cambia. Nosotros podemos transformar la naturaleza. ¿Sí? La podemos transformar. Podemos comer tomate en otoño. Pésima calidad, pero podemos comer tomate en otoño. O más, yo puedo hacer algo distinto al oficio de mi papá. ¿Sí? Entonces, mi papá era comerciante. Bueno, yo soy docente. ¿Sí? Mi abuelo fue también comerciante. Mi otro abuelo fue también. Entonces, fíjense, todo se transforma. Podemos gestar la vida fuera de nosotros, podemos modificar nuestro cuerpo. O sea, podemos elegir quiénes nos gobiernan. Antes estaban los reyes, había una dinastía que se unía con la dinastía de David, y era el obispo o el papa, el emperador que bendecía esa. Se ve entonces es una época de transformación. El hombre se hace cargo de construir. ¿Y cómo lo hace? A través de la ciencia. Va generando un saber, y ese saber lo que va haciendo va a ir moldeando a la sociedad. En la época premoderna, medieval y antigua, ese saber estaba ligado al pensamiento mítico religioso. Entonces decíamos, porque hay una jerarquía en el cielo, está Dios, están los santos, están los ángeles y los querubines y los serafines, bueno, todo eso. Ahora fíjense, entonces en la tierra se tiene que replicar lo mismo. Así como está Dios, está el emperador. Así como están los ángeles, está la nobleza. Así como están los santos, están los militares. Así como están el resto del pueblo fiel, salvado, celestial, está también la plebe acá en la tierra. ¿Me explico? Ahora, el ser humano cambia el paradigma. Ya no es más mítico religioso, sino que es un paradigma científico moderno, vamos a llamarlo. Entonces ordena la realidad de otra forma. Y el texto de Pinot nos va a contar, de alguna manera, cómo se ordena la realidad y cómo se ordena la escuela. ¿Sí? Cómo se ordena la realidad y cómo se ordena la escuela. Entonces, surge lo que se llama la ciencia moderna. La ciencia moderna me va a decir que, por ejemplo, Newton... ¿Qué me va a decir Newton? Newton me va a decir que la realidad está compuesta por materia. ¿Qué es la materia? No me acuerdo mucho de la definición de Newton porque no soy físico, pero todo aquello que se puede medir y pesar, que se ve. Entonces, ¿qué es la realidad? Aquello que se ve. Y acá hace un corte, un hachazo con todo el mundo religioso. ¿Dios existe? ¿Lo puedo ver? ¿Lo puedo tocar? ¿Lo puedo pesar? No, entonces no existe. Pero Kant dice, no existe, pero se puede pensar, guarda. Se puede pensar, es pensable. Entonces está pero lejos, en el plano de lo posible, de lo pensable. Se ve entonces, la realidad va a ser eso. Entonces, ¿qué es una persona? Una persona es aquello que yo puedo ver, percibir. Entonces, los seres que van a empezar a poblar este mundo moderno van a ser aquellos seres. ¿Y cómo está compuesta la materia de átomos? ¿Y cómo está compuesta la sociedad de individuos? ¿Sí? ¿Y cómo puedo hacer para clasificar a la materia? Bueno, pesándola, midiéndola. ¿Y cómo puedo hacer para clasificar a la sociedad? Y cuantificándola. ¿Cuántos años tienen? Después el capitalismo va a decir cuánto dinero tienen. Entonces, si tenés ¿ven cómo se va armando la sociedad moderna? Entonces, acá hay un paradigma del orden, de alguna manera. Fíjense lo que dice Galileo en la ciencia moderna. Ya estamos en la ciencia moderna. Dice, la naturaleza, fíjense lo zarpado que es Galileo. O sea, la naturaleza está escrita matemáticamente. Yo puedo entender todo el universo mediante los números.
No me hace falta recurrir a un texto sagrado, a mitos. No, los números. ¿Quién soy yo, Emanuel? ¿Cuántos años tenés? 37. ¿Cuánto pesás? ¿Cuánto medís? O sea, todas mis características se pueden resumir en códigos numéricos. Impresionante. Pensemos lo que es informática. Informática de ceros y uno. Entonces, pero la otra cosa que dice Galileo, la realidad se puede entender matemáticamente, y acá llega la genialidad de Galileo, es, y mi cabeza, la mía es grande, ¿no? Puede entender, mi cabeza puede leer matemáticamente la realidad. Hay algo que se deja mostrar matemáticamente, y mi cabeza está preparada para leer matemática en todo. Ya está, el fundamento de la modernidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, lo que... Y fíjense, en el saber estaba ordenado. Básicamente, el pensamiento filosófico... el pensamiento científico básicamente toma la matriz, según Descartes, la matriz matemática. ¿Sí? La ciencia que más auge tiene en la modernidad son las ciencias que se llaman las ciencias duras, las ciencias que se desprenden de la matemática. La matemática, ¿sí? La matemática aplicada al universo, la astronomía, la matemática aplicada a los cuerpos es la física, la matemática relacionada a la transformación de la materia es la química, la matemática aplicada a la vida es la biología. ¿Se ve? ¿Sí? Se ve, hasta esto llega a la psicología. Ahora no me voy a acordar el nombre del ministro de Educación de Francia del siglo XIX. Después se los pongo. El tipo, claro, estaba haciendo la escuela. Entonces la pregunta que se hacían era esta. O sea, ¿quiénes tienen que ir a la escuela? Y los que pueden ir a la escuela, ¿no? O sea, los educables. ¿Y quiénes son los educables? Bueno, hagamos un estudio. ¿Qué se imaginan que habrán hecho estos cráneos? Bueno, ahí lo anticipé un poco. Pero ¿qué se imaginan que habrán hecho estos tipos para saber quiénes son los aptos para ir a la escuela? Piensen. Si para ellos la realidad era una construcción matemática y todo lo que era posible era en tanto que era medible. O sea, si lo puedo medir es realidad. Si lo puedo cuantificar es realidad. Bueno, vamos a medir los cráneos. Agarro 1 centímetro, le miro la circunferencia del cráneo. A mayor capacidad craneal, mayor inteligencia, mayor aptitud. Entonces fíjense, después ¿qué pasa? Después se dieron cuenta que no, de que esto no funcionaba. Entonces dijeron, no la vamos a medir por afuera, en la exterioridad, ¿sí? No vamos a medir por afuera, sino que vamos a medir lo que está adentro. Entonces, ¿qué hacen? Toman a un niño que supuestamente le va bien a la escuela, estandarizan ese rendimiento y lo empiezan a medir con test de inteligencia cognitivos en los demás. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces es todo medible hoy, en la modernidad. Ahora, en la clase 2 y también en la clase 3 ya empezamos, pero bueno, nos adelantamos un poquito, pero en la clase 2 ustedes van a ver que hoy no todo se ordena así como en la modernidad. Nosotros sabemos, o sea, que sin duda que la matemática nos hace bien, pero ¿se puede medir el amor? No, la verdad que te amo. Tengo un amor como de 100 kilos. Sí, lo que voy a estar llegando a pesar yo cuando termine la cuarentena. Tengo, no sé, las ganas de vivir con la que me levanté hoy es como de 1 kilómetro. Se puede medir las ganas de vivir, el amor. Se puede vivir el peso de un sueño. Se puede vivir las ganas de encontrarme con la persona que quiero y que esta cuarentena no se puede medir. Entonces hay un fenómeno social que se llama posmodernidad, en los cuales estos valores de la modernidad se empiezan como a degradar. Están presentes pero de forma degradada, ¿sí? Entonces estamos como una vuelta al caos, y esto es un poco lo que intenta plantear la clase 2. La clase 2 nos intenta decir, bueno chicos, fíjense que no estamos en la modernidad,
la escuela es una institución de la modernidad, pero nosotros no estamos en la modernidad. Nosotros estamos en otro tiempo histórico y social, que por lo tanto requiere que pensemos la escuela de otra manera. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, más o menos acá vamos llegando, cualquier cosita me escriben. Yo mucho acá no puedo mover porque se me cae la cámara. Pero fíjense que ustedes van a tener videos y textos que le van a ayudar un poco a plantear esta cuestión. ¿Sí? Entonces, de la vuelta al caos. O sea, pero cuando nos encontramos con el caos, ¿nos encontramos con desorden? No, sino que nos encontramos con la complejidad. ¿Sí? ¿Qué es la complejidad? La complejidad es, más que nada Edgar Morin lo plantea, es esto, es tratar de entender que una mirada no agota la realidad que estoy viendo. ¿Sí? Si yo quiero entender lo que es el ser humano, está bien, lo puedo medir, lo puedo pesar, pero ese número poco me va a decir de él. O sea, para entender lo que es un ser humano, para entender lo que es una persona, ¿lo tengo que medir, lo tengo que pesar? Sí. Pero también tengo que escucharlo. También tengo que ver cómo está su psiquis. También tengo que ver cuál es su entorno cultural. Cuál es su, de alguna manera, sus condiciones socioeconómicas. Entonces ahí voy a empezar a entender lo que pasa en ese ser humano. Entonces, la complejidad, voy a poner un ejemplo. Me acuerdo que para Navidad mi abuela comíamos una mesa grande, entonces mi abuela sacaba un mantel, estaba planchado con almidón. Entonces, íbamos un rato ante nosotros, entonces mi abuela sacaba un mantel que estaba todo doblado, ¿no? Perfectamente doblado, matemáticamente doblado, ahí está, matemáticamente doblado. Entonces, me acuerdo que lo iba abriendo, no sé si alguno tuvo la experiencia de abrir algo almidonado. Bueno, para la gente contemporánea, antes existía un dispositivo de este tamaño, se llamaba plancha. Bueno, eso que ahora no se usa prácticamente, por lo menos en mi casa, en el que ni se usa. Bueno, se planchaba y se rociaba con agua o con almidón, me parece que era. No sé, porque nunca vi tampoco, nada que me hago el canchero acá. Entonces, abría el mantel, ¿sí? Lo desplegaba. De ahí viene complejidad de plexus, o sea, abría sus pliegos, y nosotros siempre veíamos una parte del mantel y la otra que estaba abajo no la veíamos. Entonces abríamos de vuelta y abríamos, pero siempre se mostraba una cara y la otra no se mostraba. ¿Qué significa que la realidad es compleja? Que siempre algo no vemos, siempre algo se nos escapa, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta complejidad, en este caos organizado, o en esta organización caótica, es la que vivimos hoy. Entonces nos damos cuenta en la escuela de esto, o sea, que un pibe de primer grado, por ahí hace ya 2 años que lee. Y que llegamos, no sé, a la secundaria, y los pibes y las pibas de la secundaria por ahí saben un poco más de cómo entender su género y su identidad sexual que yo. Pero por otro lado no saben manejar un Word. Entonces, pero lo buscan en Google. Entonces hay como una especie ahí de caos, de complejidad que la que tenemos que vivir. Que lejos de ser una traba, es una posibilidad. Lejos de ser una traba, como me habían educado a mí, sin duda que no. No tiene nada que ver con mi educación o muy poco que ver. Yo los invito a ver la entrevista a Jesús Barbero, que se las colgué ahí. Bueno, después hay un video de Darío Stanraiver, un pensador que me gusta mucho, que sigo yo, argentino, en donde más o menos estas cuestiones las plantean y nos intentan a pensar el mundo hoy, ¿sí? Entonces, acuérdense, hoy cuando nosotros pensamos educación, ciencia y tecnología, tenemos que saber que hay un mundo que cambió y que por lo tanto me propone otra organización social, que no es la estructurada como en la modernidad ni en el mundo antiguo, sino que tiene que ver con otros problemas y otras soluciones. El problema de acá, a mí, una de las tentaciones que nosotros tenemos como adultos es querer tratar de darles respuestas, viejas respuestas a nuevos problemas.
¿Sí? Y entonces muchas veces ustedes se van a encontrar con esta frase, no, porque los pibes de hoy no respetan nada, les chupa todo un huevo. Y yo no sé si no respetan nada. Que no se quedan callados, muchos no se quedan callados. ¿Sí? Para nosotros muchas veces es masticar arena, porque te la tenés que masticar y caerte calladito porque muchas veces tiene razón lo que dicen. Entonces el desafío es tratar de pensar, ¿sí?, la complejidad de hoy para después hacer una propuesta pedagógica, didáctica, acorde a esta realidad. ¿Sí? Bueno, esto es la clase 1, la clase 2 y la clase 3 y la clase 4 y la clase 100. Se la iré subiendo las próximas semanas. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión. Los invito a leer la clase 1 y 2. Y si quieren empezar la 3 también. Ya después, más adelante, iremos comunicando. Les pido que participen, ¿sí? Que ahí yo habilité un foro. Comuniquen, cuéntenme, no entiendo nada, sos un embole o sos lo que sea. Cuéntenme, a mí me sirve eso porque no los veo, no los conozco. Pero sí, más o menos estos temas sé que les puede llegar a interesar. Bueno, un abrazote grande, nos vemos pronto.